Muy buenas noches, amigos todos. Para la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, de la mano con nuestros amigos y socios estratégicos en educación media continuada, Laboratorios Pharmatech, les damos la más cordial bienvenida. Hablar de ciencia, hablar de academia, de educación médica continuada para nosotros como Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología es un reto y es un deber, porque a pesar de la pandemia, a pesar del COVID-19, nosotros como Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología hemos continuado de la mano de la ciencia, de la mano de lo que es el progreso en el conocimiento día a día. Y hoy en la noche, gracias a Pharmatech, vamos a hablar de progesterona natural micronizada y qué pasa en la mujer embarazada. ¿Qué pasa en esa mujer embarazada que necesita tener en brazo ese bebé? Hoy tenemos al doctor César López y al doctor Gustavo Gonel, dos grandes amigos, dos expertos en progesterona natural micronizada. Gracias a Hugo Tomás, Laboratorio Pharmatech, por darnos la mano, por ser nuestro socio estratégico en la ciencia. Y sin ustedes, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, no podemos llegar. Este es un evento precongreso. Nosotros, con el advenimiento de la vacuna en nuestro país y con el debido socialización y con el debido distanciamiento social que vamos a tener, llevaremos desde el 22 al 25 de julio del año en curso en Punta Cana Convention Center nuestro 25º Congreso Dominicano de Obstetricia y Ginecología. Un evento social, pero más importante que social, un evento científico y académico, donde esta vez haremos un congreso diferente, pero de la mano de Dios, presencial y de la mano de todos nuestros amigos, los laboratorios, las industrias farmacéuticas y siempre de la mano de Pharmatech, que nunca nos abandona como sociedad, como ginecólogos y como ciencia y conocimiento día a día para nosotros. El 25º Congreso de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, Mujer Nueva Vida, será dedicado a un maestro, a un profesor de la ginecobstetricia, no solamente en la República Dominicana, sino de Latinoamérica, que es el doctor Ángel Caputo Antonio, un maestro de todo, un amigo y un verdadero profesor. Pero hoy en la noche venimos a hablar de progesterona natural micronizada y tenemos al doctor César López. El doctor César López, gran amigo nuestro, experto en embarazo alto riesgo, miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal y a la vez cofundador y maestro, profesor de la cátedra de lo que es la residencia de ginecobstetricia del Hospital Luis Eduardo Aybar Morgan, que hoy en día será un hospital escuela extraordinario, que no es el tema de hoy en la noche para que venimos a hablar con todos ustedes. Y tenemos a Gustavo Gonel, gran amigo nuestro de Santiago, profesor de la Cátedra de Ginecología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología Filial Norte, pasado vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología a nivel nacional y un conferencista internacional hablando de progesterona. Hace unos años, cuando la pandemia no existía, tuvimos deleitándonos con el doctor Gustavo Gonel en una conferencia en Flasó, donde puso en alto, muy en alto, la República Dominicana con maestros internacionales de la categoría de Gustavo Gonel hablando de progesterona natural micronizada. Sin más preámbulo, vamos a iniciar este banquete científico. Y hablar de progesterona natural micronizada es hablar de llevar un embarazo a feliz término. ¿Qué pasa con las mujeres en ese primer trimestre? ¿Qué pasa con esas mujeres que son abortadoras habituales? ¿Qué pasa con esas mujeres que no pueden llevar a término un embarazo? Y cómo nosotros, como ginecólogos, como médico de cabecera de nuestras pacientes, tenemos la obligación
de buscar de la mano la ciencia, el avance para aplicar el tratamiento ideal en esas pacientes del primer trimestre, en esa pérdida de embarazo antes de llegar a un feliz término. Nosotros vamos a tener al doctor César López hablándonos de pérdida de embarazo del primer trimestre y qué pasa con nuestra paciente. Adelante, César. Buenas noches. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Para mí es un verdadero honor estar en esta ocasión hablando de un tema que me apasiona de toda la vida, que es la progesterona natural micronizada. Tener como colega de disertación esta noche a un experto internacional como es Gustavo Gonel, es para mí un orgullo grandísimo compartir escenario con Gustavo, a quien conozco de tantos años. Gracias a cada uno de ustedes que se conectan en esta noche con nosotros para estar deleitándonos con este tema del uso de progesterona natural micronizada en primer trimestre del embarazo. Debo anunciar que hay muchas cosas que podemos entrar en conflicto. No es el interés, pero sí la ciencia a eso nos lleva. Muchas veces estamos constantemente dando opiniones sobre cosas y que mucha gente no estará de acuerdo, pero es parte de nuestro deber como médicos el estar cada vez más trayendo mejores informaciones a la clase médica en sentido general. Yo en este momento quiero no tengo conflicto de intereses que presentar, no soy empleado de ninguna casa farmacéutica ni laboratorio, simplemente recibo pago por mi exposición meramente científica y mis criterios siempre estarán basados en ciencia y experiencia médico-académica que me acompaña por tantos años, de más de 30 años de ejercicio. Yo quiero empezar con algo que he aprendido de los grandes expertos internacionales, y es que comienzan con un caso y al final tendrá una solución. Sí quiero que le llevemos los detalles del caso para que podamos discernir al final. Tengo una paciente de 26 años, gesta 2, con historia de un aborto, que acude a su primera visita el día 7 de noviembre del año recién pasado, con un embarazo de 6 semanas por sonografía y última menstruación, asintomática, con una analítica del 31 de octubre, o sea, 7 días antes, con una progesterona en 16.5 nanogramos por decilitro, una primera determinación de gonadotropina coriónica en 4.000 unidades internacionales, con una sonografía cuyo único hallazgo reportado de interés es una reacción decidual adecuada con ausencia de cuerpo lúteo. Su médico tratante en ese momento, el 7 de noviembre, o sea, el mismo día que la ve, le indica 400 miligramos por día de progesterona micronizada, 200 miligramos cada 12 horas. Ahí comienza el caso de esta paciente, y esa paciente 5 días después, el día 12 de noviembre, comienza con manchado espontáneo. Se le indica una nueva sonografía transvaginal que reporta un pequeño hematoma retroplacentario. Se ordena una recuantificación de beta-HCG que reporta 23.668 y se ordena subir la progesterona a 400 miligramos vía oral cada 8 horas en el esquema de 2 tabletas orales de 200 miligramos en la mañana y al mediodía y 2 vaginales al acostarse. En total, esta señora está recibiendo 1.200 miligramos por día de progesterona. El día 14, 2 días después, la paciente sigue manchando y el médico ordena aumentar otra dosis más de progesterona, que serían entonces 400 miligramos cada 6 en el mismo esquema que vimos anteriormente, y ordena adicional ahora una progesterona de diferente marca, señala a la paciente, intraglútea profundo e interdiario. La señora estaría en este momento, si contabilizamos, recibiendo 1.600 miligramos por día de progesterona más 100 intramuscular nanogramos por decilitro. Entonces, opiniones, si tuviéramos en presencial, yo le pusiera 2 o 3 minutos a levantar la mano. Lo que le pido es que tomen una foto y en algún momento vean este caso para cuando lo analicemos al final. Seguimos, y en esta señora, perdón, en esta señora vamos al final a decir qué pasó con ella y cuáles son las cosas. No lo vamos a dar inconcluso, tranquilo. Sí quiero empezar diciendo que la amenaza de aborto es una complicación que se presenta en el 25% de los embarazos, y de estos el 50% acaban finalmente en aborto, lamentablemente.
El sangrado vaginal y el dolor en el bajo vientre en el primer trimestre del embarazo son una causa frecuente de consulta a cada una de nuestras oficinas y simplemente otras mujeres acuden por un retraso menstrual o sospecha de un embarazo y a veces, aún con la simple sospecha del embarazo, pues procedemos a medicar aún sin la evidencia clínica real de qué está pasando con esa señora y con esa gestación que recién comienza. Importante destacar que progeston o progesterona significa pro a favor de geston vida, entonces la progesterona es una hormona a favor de la vida. Y han pasado casi 100 años desde que se aisló por primera vez la molécula, se ha reescrito muchísimo sobre ella, por eso adelantaba, puede haber muchísimas cosas que nos traigan a discusión y qué bueno, porque se reescribe constantemente sobre la progesterona y se reescribe también sobre sus efectos, sobre su mecanismo de acción, sobre cuáles son sus usos, cuáles son los no usos, cómo va, cuál es la frecuencia de uso. Hay muchas cosas de esto, muchas de ellas en controversia todavía. Lo que sí sabemos que hay indicaciones específicas en el área de la ginecología, de la fertilidad, de la terapia de reemplazo hormonal, pero nos quedamos en este momento con el análisis de la parte obstétrica del uso de la progesterona y la vamos a ver hoy en este banquete que definía el doctor Vargas como en amenaza de aborto, que es la parte que honrosamente me corresponde, y en déficit y en aborto recurrente, y el doctor Gonel que hablará sobre la prevención del parto pretérmino usando progesterona. ¿De qué podemos tener evidencia cierta, científica, aprobada? Que dentro de las funciones de la progesterona está disminución del peristaltismo tubárico, favorecer la implantación embrionaria, inhibir las concentraciones a partir del efecto miometrial, inducir los cambios de la respuesta inflamatoria y disminuir la actividad de las células natural killer para el embarazo. Cuando dimos fisiología, y esta es una gráfica sacada del texto de Guyton, cuando hablamos de hormonas y embarazo nos dijeron que eso es todo un cambio y es la realidad. La mujer cambia del embarazo. ¿Qué yo quiero destacar en este momento en rojo? La guía de cómo se comporta la gonadotropina coriónica, y en azul, cuál es el comportamiento natural de la progesterona. Nos dijeron desde la época de Guyton, hace muchos años usé ese texto como texto y lo uso en mis cátedras corrientemente, lo pongo de referencia, pero nos decían que el aumento de la progesterona es constante a partir de la cuarta semana, o sea, a partir de la semana de retraso menstrual, comienza un incremento de progesterona. Lamentablemente hoy, en parte de esta conferencia, vamos a ver que esto no es una línea ascendente, sino que hay una línea en pico caída, que lo vamos a analizar ahorita, precisamente en semana quinta a séptima, que es donde tienen ocurrencia la mayoría de los abortos de nuestras pacientes. Eso lo analizaremos en un momentito. La hormona más importante para mantenimiento del embarazo, a nadie se le ocurre discutir, que es la progesterona. Estamos todos de acuerdo, y que se sintetiza en el trofoblasto a partir de la pregnenolona. Aproximadamente el 90% de la progesterona sintetizada se secreta en el comportamiento materno. En el cuerpo lúteo, a partir del cual la fuente primaria durante las primeras 6 a 8 semanas está basada en ovario, cuerpo lúteo, y después viene cuando la producción ovárica comienza a disminuir y comienza la función de segregación propiamente placentaria, convirtiéndose esta última en la principal forma de mantenimiento de la gestación, que es lo que se llama transición luteínico-placentaria. Quiero en este momento empezar dando recomendaciones y vamos a usar dos criterios que aprendimos en fisiología. Primero, durante las primeras 8 a 10 semanas de gestación, las concentraciones séricas de progesterona muestran pocos cambios en un embarazo que va a tener evolución normal. Sin embargo, en todos aquellos casos que investigadores han hecho a largo plazo de estudios con 10, 15,000, 5,000 pacientes, valoraron los pacientes que tuvieron pérdidas de embarazo, tienen en común todos que ha habido un descenso de la progesterona. Entonces, segundo, la cuantificación de progesterona más sumado la determinación de gonadotropina coriónica, desde los primeros estudios que fueron hechos por la Escuela Mexicana, se utilizan para distinguir entre un embarazo intrauterino de evolución normal y una gestación de evolución anormal. Entonces, si sumo la primera aseveración con la segunda, tengo que entender que una de las cosas fundamentales en esta primera etapa del embarazo, primer trimestre,
es la cuantificación de progesterona como una medida adecuada, recomendada hoy en día para saber si tiene buen pronóstico o no esta gestación. Quise traer esto que se dijo hace 55 años y que lo trae a colación en el 2010 la Escuela Mexicana en la revista de Ginecología y Obstetricia de México del 2010, en una referencia a algo de 55 años atrás sobre el juicio crítico sobre la terapéutica actual de la amenaza de aborto. O sea, terapia de amenaza de aborto la estamos discutiendo de toda la vida de la ginecobstetricia. Pero quiero leer esta aseveración que empieza resumiendo el capítulo y dice: la amenaza de aborto no es una entidad nosológica. Ojo, dicen los autores hace 55 años. Es la expresión sintomática de uno de los tantos estados patológicos generados por múltiples causas, ojo, múltiples causas, y en consecuencia es ilógico pensar que si la patología es desencadenada por múltiples causas, un tratamiento único va a ser panacea para todo. Con esto quiero empezar esta discusión. Y otra cosa que he aprendido a lo largo del curso de la vida y que está descrito en una revista de Anales de Pediatría 2013 y fue donde me movió a revisión, es lo que ellos llaman el índice de viabilidad de embarazo, el PVI. Y hay 6 factores que estudian como de mayor impacto en el riesgo de aborto que tiene una mujer. Número 1. Historia de subfertilidad. Número 2, ¿cuáles son los niveles basales y cuáles son los niveles evolutivos de las 2 hormonas que he mencionado durante toda la noche? Progesterona, gonadotropina coriónica. Cuarto elemento, ¿cuál es la longitud cefalocaudal de ese feto en formación por semana de gestación y cómo va creciendo o no? Otro, extensión o manifestación de sangrado. ¿Es sangrado por un hematoma retroplacentario o es sangrado visual? ¿Es un sangrado negruzco o es un sangrado rosado o es un sangrado rojo lo que tiene la paciente? Y lo otro es la edad gestacional del feto o del bebé en formación. ¿A qué edad gestacional comenzó el episodio de sangrado? Eso, repito, se ha llamado índice de viabilidad de embarazo. Sumando esos 6 factores, yo tengo predictibilidad de quién va bien y quién no va bien. Valores de referencia de progesterona en el embarazo. Promedio, 10ª semana, la progesterona debe tener un rango de 18 a 24 nanogramos por mililitro. Si lo voy a llevar a por qué se modifica la progesterona, tengo que entender que hay causas maternas y causas fetales que me van a cambiar el comportamiento de la progesterona de manera individual, ojo, individual en cada paciente. Son la edad gestacional, el índice de masa corporal, la edad materna, la paridad, la presencia o no de tabaquismo, el origen étnico, que es el menos notorio en toda la casuística que se ha evaluado, y el sexo del feto. Recuerden que las hembritas son las más resistentes desde su formación embriológica. ¿Qué aprendí yo en esta revisión, que por eso agradezco tanto cada vez que me asignan un tema? Esta gráfica lo analizaba anoche con mi amigo Ramiro, un gran venezolano dominicano que siempre nos mantenemos en contacto. Y esta es revisión de febrero 2021, el 18 de febrero fue publicado. ¿Y qué dice en Scientific Report? Que lo que decía Guyton ahorita, que la progesterona tiene un incremento notorio desde la concepción hasta las 16 semanas, que a partir de ahí lo toma la placenta. ¿Qué vieron esta gente en todas estas investigaciones? Estamos hablando de una casuística de más de 20,000 mujeres. Que hay un descenso de progesterona que comienza en semana 5 a partir de la fecha de última menstruación y se hace más notorio en semana 7 con volver a regularizar niveles de progesterona en la 8ª semana. ¿Qué me da esto de pie? A que eso que yo tengo años diciendo que debe hacerse, que es la dosificación de progesterona para saber si se necesita, cuánta necesita y hasta cuándo le doy,
esto me demuestra que he tenido razón en todas las discusiones en que me he visto envuelto con tantos colegas para volver al mismo punto de que hay que dosificar progesterona y no simplemente administrarla. Esto es febrero 18, 2021. Niveles de progesterona por trimestre. 9 a 71 son los valores niveles donde debe estar una progesterona. Y guarden el número 9 porque ese número 9 es el que me va a dar el corte para saber si va a ser exitoso o no esa gestación. Esto lo vi en Ecuador, en el mismo congreso que Gonel presentó. Presentaron unas chicas de Ecuador en este grupo. Optaban por una tesis de grado de licenciatura en biología. Y es de tanta importancia que se presentó en el Congreso FLASOC, Ecuador, esta ponencia. Y miren qué importante. Ellos tomaron grupos de embarazo con amenaza de aborto y de evolución normal. Y ellos tomaron que el número donde más aumenta la posibilidad de embarazo por nivel de pérdida de embarazo por nivel de progesterona es 10 nanogramos por decilitro. Y el éxito está en los 20 sobre los 20 nanogramos por decilitro, por mililitro, perdón. ¿Qué es lo importante de esto? Que ellos hicieron una línea de corte y la línea de corte promedio era 15 nanogramos por mililitro para embarazo de éxito, siempre y cuando fuera la progesterona el factor causal de las pérdidas. Otro estudio boliviano, y aquí estoy hablando ahora, ciencia latinoamericana, que es lo que hemos dicho siempre, el país somos capaces de producir literatura de valor. Y miren este primero de Ecuador y este segundo de Bolivia, 2009. Otra tesis, factor pronóstico de amenaza de aborto en base a determinación de progesterona. ¿Cuál es el promedio que le dio a los bolivianos donde ellos tenían mayor tasa de pérdida? 8.3 nanogramos por mililitro. Pero lo mismo, la misma línea de corte que tuvieron los ecuatorianos, las personas de Ecuador, lo tienen los bolivianos, 15 nanogramos por mililitro. ¿Deberíamos aventurarnos y hacer el estudio? Claro que sí. Pero miren esto ahora. Esto es febrero 2021. También agradecimiento a Ramiro que me compartió esta información anoche. ¿Qué concluyen estos autores ahora del European Journal, Obstetricia y Ginecología, el journal europeo? ¿Qué proyecta y qué publica en febrero 2021? O sea, hace una semana. Concluyen que los niveles de progesterona de 10 mililitros o menos, pérdidas o embarazos ectópicos. Entonces, señores, estamos hablando el mismo idioma en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. ¿Cuándo lo asociamos? Esperemos que a partir de esta noche lo metamos en nuestras cabezas como ejecutores de la obstetricia. ¿Cuáles son las indicaciones universalmente aceptadas de progesterona natural micronizada? Aborto recurrente, amenaza de aborto o prevención de aborto reiterativo en aquellos casos que se confirme que hay una insuficiencia lútea. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Cuantificando progesterona. ¿Cuáles son las vías y los efectos? Otra gran discusión. Mejor vía, ¿cuáles son los mejores efectos? ¿Cuál es? 3 vías de administración: la oral, la vaginal y los inyectables. El caproato está dentro de los inyectables, aunque tenemos también progesterona que no es caproato inyectable. Esto todavía hoy seguimos en controversia y ahorita acabamos a las 9:30, 10 de la noche y vamos a seguir en controversia porque decía anoche en una reunión previa que tuvimos, no vamos a complacer a todo el mundo, pero vamos a dar la verdad científica y el que quiera que lo asuma y hagamos la investigación. Entonces, esto lleva a controversia. ¿Qué yo quiero mostrar? Esta gráfica. Y esta gráfica aparece en Maturitas 1993 y es efecto según la vía de administración. Y miren la gráfica que habla por sí sola. La vía oral tiene el paso de degradación por la vía gástrica y tiene que hacer un paso hepático. La vía vaginal
pasa directamente a contacto con endometrio y por tanto tiene la micronizada vía vaginal un mejor y mayor efecto y más duradero en el efecto de tiempo, comparada con la vía oral. Importante guardar ese dibujito que está ahí para nuestra referencia y nuestra aplicación. Otra, disponibilidad según la vía. Y aquí hay una cosa muy importante. Miren, aquí en blanquito, en la vaginal, ustedes van a ver lo que es el componente tisular que está en blanco, en el casilla en blanco. No creo que se vea si lo marco, pero bueno, estoy tratando de hacerlo. Pero en esta primera de la administración vaginal, fíjense que hay un nivel prácticamente idéntico entre los niveles sanguíneos y los niveles de efecto endometrial. Prácticamente iguales. Diferente cuando lo administro por vía intramuscular, que voy a tener en suero la determinación de progesterona elevada, pero en tejido endometrial, que es donde yo quiero el efecto, me va a aparecer más baja. Entonces, esto es lo que ha ido sacando del mercado poco a poco a la vía intramuscular y dándole cada vez más cabida a la vía de administración de la progesterona vía micronizada vaginal como mejor efecto. ¿Qué concluyen los autores? Que la progesterona natural micronizada vaginal alcanza concentraciones endometriales, que es donde yo quiero su efecto, 14 veces más alta que las concentraciones séricas al cabo de pocas horas de su administración. Entonces, son de las cosas que tenemos que sacar valor a esas interrogantes. Una cosa que quiero que quede claro esta noche: ¿por qué no funciona progesterona para todo el mundo? Si a esa señora, por ejemplo, la que habíamos mencionado en el caso, le estoy dando hasta 1.600 miligramos de progesterona y sigue ahora sangrando. ¿Por qué? Porque no todas las causas de aborto son por las mismas razones. Recuerden lo que decían los médicos hace 55 años. No todos los abortos tienen la misma génesis. Las principales causas que se produce aborto son fetales, desarrollo de problemas de huevo o cigoto que están presentes en algunos casos hasta un 70%, pero promedio 50-60%. Infecciones en un 3 a un 5%, alteraciones endocrinas un 10 a un 15%, anomalías anatómicas de 14 a 18% y factor inmunológico como los síndromes antifosfolípidos, etcétera, 3 a 5%. Estas que marco en rojo son las que van a tener efecto sobre este grupo. ¿Cuáles son las recomendaciones que sacamos? No se debe usar progesterona de manera empírica sin realizar previo un examen cuantitativo de la hormona, excepto en aquellos pacientes de mujeres con abortos recurrentes o en el grupo específico de mujeres con técnicas de reproducción asistida o técnicas complejas de reproducción asistida que van a necesitar, por la misma génesis de su gestación, van a necesitar este grupo suplementación de progesterona. Segunda recomendación que me tomo la voluntad de decirle, que en una sola medición única de progesterona sérica no es suficiente para evaluar la secreción pulsátil de progesterona, por lo que se recomienda realizar mediciones repetidas, porque la progesterona va variando por semana, según lo vimos en las gráficas que les he mostrado. En amenaza de aborto, ¿qué se concluye? Que en las pacientes que no se ha encontrado ninguna causa específica, se debe considerar de manera adecuada dar suplemento de la hormona, ya que se ha demostrado que es útil, no existe mejor tratamiento, no se asocia con efectos adversos, y asumir que al decir no se ha encontrado causa es porque usted como médico ginecobstetra sí las ha buscado. Porque sabemos que muchas veces decimos, yo se la puse porque no tiene ninguna causa. Ahora, ¿qué usted hizo buscándola? Ahí es que quiero mover a el sentido común de cada uno de ustedes. Seguimos ahora con el caso: 26 años, 2 abortos, el día 7 un embarazo de 6 semanas por zona y por fecha, asintomática. El 31 había tenido una progesterona en 16.5 con una eutropina coriónica en 4000. Reacción residual adecuada, pero ausencia de cuerpo lúteo. El día 7 se le subió la progesterona, 200 vía oral cada 12 horas. El día 12, 5 días después, comienza el manchado, el hematoma, sigue subiendo la beta-HCG cuantitativa, la progesterona
se mantiene con la alta dosis, permanece manchado, otra dosis le agrego, le pongo. Quisiera, si tuviéramos en vivo, oír opiniones, no hay tiempo para ello, deje que tomaran la foto. Ahora vamos a analizarlo. A esta señora se le ordenó progesterona con una analítica de base mayor de 15 y dijimos que la línea de corte es 15. No tiene embrión visible, no tiene clínica en ese momento y tiene una beta cuantitativa de 4000. Segundo, tiene progesterona basal mayor de 15, ausencia de cuerpo lúteo, pero también hay ausencia de embrión. Ojo, no veyeron el embrión. Si yo tengo un embrión adecuado formándose, yo puedo suplantar con progesterona. Si no, yo tengo que revalorar esa paciente y ver qué está pasando. Aún con la dosis de 400, la señora comienza manchado. ¿Y qué le ordenan? Triplicar la dosis. Ahora ya tiene 400 cada 8. Acude al segundo día posterior por persistencia de sangrado con un hematoma retroplacentario. Sigue ausencia del embrión, pero le aumento la dosis porque tiene un hematoma, pero no tiene embrión. Lo que está haciendo es un desprendimiento de lo que iba a ser la placenta, pero le agregan ahora otra dosis y una dosis más para el teral. ¿Qué pasó finalmente con esta señora? La señora usó progesterona en igual esquema cada 6 horas por 2 semanas, nunca apareció embrión y mandamos a hacer un estudio que yo quiero insistir sobre él, que es el estudio de las ploidías. ¿Y qué me reportó? Anomalía cromosómica tipo triploidía. Entonces, este es el grupo de pacientes que debo importantizar y yo tengo que pensar en una cosa que se llama futuro reproductivo. Y tengo que dar valor al estudio citogenético en las pérdidas de embarazo. O sea, una mujer que está perdiendo embarazo no es hacerle una simple biopsia. Yo sé que el seguro no me cubre el estudio citogenético, pero yo no tengo en la biopsia histopatológica normal nada que me avale a explicarle a esa señora por qué perdió el embarazo en la mayoría de las casuísticas. Pero sí yo tengo en un estudio de ploidías que no lo cubre el seguro, insisto, pero es factor de riesgo reproductivo y futuro reproductivo, a esa señora yo tengo que hacerle un cariotipo de ese tejido, que es lo que se llama estudio de ploidías, para tener un estudio correcto y dar una posible explicación a esa señora. Que no lo voy a encontrar en un 100% la razón, sí, pero estoy haciéndolo. ¿Qué yo concluyo? Que la medición seriada de progesterona es necesaria en los casos de amenaza de aborto, que debo valorar, suplementar antes de la aparición de un embrión, tengo que valorarlo. Si el embrión lo veo y está adecuadamente formado, sí lo doy, progesterona. Valorar que no todo el mundo necesita una megadosis, los abortos recurrentes quizás, pero no todo el mundo. Debo concientizar a la paciente y a su familia de que la problemática del aborto quizás representa en algunos casos hasta el 50% de las mujeres que tienen una prueba de embarazo positiva, que el que tenga una prueba de embarazo positiva no necesariamente le garantiza que va a tener un hijo a cambio. Esa es una concientización que nos toca a nosotros. El legrado biopsia post-aborto nos arroja pocos datos para dar una explicación del futuro reproductivo de esa señora y valorar los estudios citogenéticos, ya que en un alto porcentaje nos permiten dar valor pronóstico reproductivo para esa señora. Estos son de los temas que vamos a tratar en nuestro 25º Congreso, 22 al 25 de julio, con Dios delante será presencial. Empezamos vacunándonos, hoy me tocó la dicha de recibir la vacuna, en 2 meses tengo la próxima, igual que cada uno de ustedes los motivo a que se pongan su vacuna, porque tenemos que dar ejemplo, y es increíble la cantidad de gente que ha apoyado el que hoy me vacuné y lo subí a las redes, y la cantidad de gente que mañana cuando esté vacunándose todo el mundo ya va, igual colegas. Entonces los invito a que sean parte de este cambio. Igualmente quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen si es de su agrado, en la próxima directiva de nuestra sociedad. Muchas gracias, señores, por su tiempo. Dios les bendiga y espero haya llenado las expectativas de ustedes en este tema. Feliz noche. Muchísimas gracias, doctor César López. Las preguntas que tenemos para César, que sé que son muchísimas, las vamos anotando, las pueden hacer a través del chat de la plataforma y nosotros se la haremos llegar a los conferencistas para discutir ampliamente al final del simposio. Este es un evento, hablar de progesterona, como ya dijo el doctor César López, es fascinante y es un evento
previo a nuestro 25º Congreso de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, del 22 al 25 de julio en Punta Cana Convention Center, Mujer Nueva Vida. Y tendremos un evento sin precedente con temas interesantísimos y nosotros los invitamos a ustedes a que participen junto a nosotros. Gracias de nuevo al Laboratorio Pharmatech. Sin ustedes, este evento no pudiera estar siendo posible. Hablar de progesterona el primer trimestre es interesantísimo, pero hablar de progesterona natural micronizada cuando yo tengo una amenaza de parto prematuro, cuando yo tengo la posibilidad de perder un bebé, o esa paciente pierde un bebé a las 28, a las 32 semanas, o tiene un parto prematuro y no necesariamente lo pierde por el apenimiento de la perinatología hoy en día, ¿qué nosotros podemos hacer? El doctor Gustavo Gonel, profesor de la Cátedra de Ginecología de la Pontificia Universidad Católica Maestra, gran amigo de nuestro, gran colaborador nuestro, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología Filial Norte y pasado vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología de la Junta Directiva Nacional. Gustavo nos va a hablar de amenaza de parto prematuro y el uso de la progesterona natural micronizada. Gustavo, buenas noches, bienvenido y los micrófonos son tuyos y todos estamos escuchando. Bueno, no sé si me están escuchando, Jorge. Sí, perfectamente. Bueno, déjame ver si me puedo ver yo. No salgo, pero me escuchan. Si me escuchan, no hay problema. Bueno, pues darle la gracia a la sociedad en la persona de Jorge y obviamente de César. Y muchísimas gracias al Laboratorio Pharmatech por la invitación. Realmente es muy importante hablar de progesterona, una hormona importantísima. Y en este caso, la parte de la progesterona natural micronizada en la amenaza de parto pretérmino. Okay. El parto pretérmino, definido según la Organización Mundial de la Salud, se define como el nacimiento vivo de un producto antes de la 37 semanas cumplida o hasta las 36.6, después para algunos de las 20 o para otros después de las 22 semanas hasta antes de las 36 semanas. Esto es un problema no solamente de obstetricia, sino de salud pública en general por la magnitud del problema. Si vemos la epidemiología, aproximadamente el 10% de todos los partos pueden ocurrir antes de las 37 semanas, o sea, el pretérmino. Aproximadamente, en promedio, 13 millones de partos al año. Y el 70% de la mortalidad perinatal ocurre en recién nacidos antes de las 37 semanas. Y un 50% de las anomalías neurológicas ocurren en este tiempo de la vida. O sea, que produce problemas no solamente a corto plazo, como vamos a ver más adelante, sino también a largo plazo. Clásicamente, según el momento donde se origina el parto pretérmino, se puede dividir en 3 grupos. Algunos lo dividen en 4. Parto pretérmino extremo, el niño que nace antes de las 28 semanas. Parto pretérmino muy pretérmino, entre las 28 y 32 semanas. Y parto pretérmino moderado, después de las 32 semanas. Algunos llaman parto pretérmino tardío, aquellos que nacen entre las 34 y 36 semanas. Pero la clasificación utilizada es pretérmino extremo, muy pretérmino y pretérmino moderado. De acuerdo al momento, cómo ocurre el parto pretérmino, puede ser espontáneo o puede ser iatrogénico. El parto espontáneo ocurre un 75% y el caso iatrogénico es el que ocurre en que se da el parto pretérmino por una complicación en el embarazo que pone en riesgo el bebé o la madre, una preeclampsia, una complicación cardíaca, que usted tiene que terminar este embarazo antes de tiempo por una condición obstétrica o asociado al parto o al embarazo. Aquí vemos el pronóstico, cómo vemos cómo a medida que el parto pretérmino es más temprano, cómo aumenta la mortalidad
neonatal, y por el contrario, en el azul, a medida que aumenta la semana de embarazo, cómo va aumentando la probabilidad de sobrevida de este paciente. La tasa de mortalidad infantil es 75 veces mayor en niños nacidos antes de las 32 semanas, y solamente el 20% de los recién nacidos que nacen antes de las 32 semanas llegan al año de vida. Lo importante del nacimiento. Factores de riesgo múltiples: infecciones, embarazos múltiples por sobredistensión, edades extremas, antecedentes de parto pretérmino como una condición de riesgo muy importante, la raza, más frecuente en raza negra que raza blanca, estado nutricional, los muy desnutridos y también los sobrealimentados, o sea, la obesidad mórbida, y el tabaquismo. También vemos que el parto pretérmino tiene muchísimas causas que pueden provocar parto pretérmino, y por eso se considera el parto pretérmino como un síndrome, o sea, un grupo de síntomas y de signos que son capaces de identificar o caracterizar una condición que es el parto pretérmino. Van desde infecciones, pasando por enfermedad cervical y llegando hasta causas desconocidas, pasando por genética, alérgica, ruptura de la tolerancia al embarazo, o sea, un componente inmunológico, etcétera. Muchas causas, deficiencia de la progesterona, sobredistensión, o sea, es multifactorial, y es por eso que es muy difícil que una sola terapéutica sea capaz de resolver las diferentes causas del parto pretérmino. Complicaciones a corto plazo. Bueno, el niño que nace pretérmino a corto plazo, en el momento del nacimiento, tiene más riesgo de sufrir síndrome de dificultad respiratoria, más riesgo de sufrir hemorragia intracraneal, leucoplasia periventricular, un desarrollo anómalo del encéfalo, displasia broncopulmonar y persistencia del ducto arterioso. A largo plazo, las condiciones de ese bebé que se pueda o no introducir a la vida cotidiana normal, con parálisis cerebral, retardo mental, retinopatía del prematuro. O sea que esta complicación, el bebé tiene afecciones tanto a corto plazo como a largo plazo. La prevención del parto pretérmino, una cosa es prevención del parto pretérmino asintomático, y una cosa es la prevención del parto pretérmino sintomático, o sea, ya aquella paciente que está en amenaza de parto pretérmino. Y la que nos compete a nosotros es la prevención del parto pretérmino asintomática, que es identificar los factores de riesgo que pueden conllevar que esta paciente pase de asintomática a ser asintomática. ¿Cuáles son la prevención? La historia de parto pretérmino, tiene la paciente embarazo múltiple, tiene la paciente un cuello corto. O sea que es muy importante la prevención. En el caso que nos compete actualmente, es la prevención de la condición del parto pretérmino asintomática, o aquella paciente que tiene los factores de riesgo importantes para desarrollar parto pretérmino. Y conocerlo es una base fundamental para poder dar una mejor orientación y que el embarazo llegue a más lejos para que tenga mejor chance de sobrevida el bebé. El parto pretérmino, se han utilizado muchas alternativas para su prevención: la progesterona natural micronizada, el caproato, el uso de pesario, los antibióticos de ruptura prematura de membrana, el uso de suplementos de zinc en pacientes que tienen deficiencia de zinc, el reposo, la utilización del seclaje en antecedentes de parto pretérmino muy pretérmino o inmaduro, tratamiento de procesos infecciosos a nivel periodontal. Hay muchas estrategias para prevenir el parto pretérmino asintomático, que es el que nos compete. Y sabemos que el parto pretérmino se ocurre cuando las fases normales del parto o el embarazo como un todo, fase 1, quiescencia, desde la concepción hasta las 34 semanas, fase de preparación de las 34 a las 36 semanas, el trabajo de parto, el inicio de trabajo de parto y la recuperación del puerperio. El parto pretérmino se da cuando se altera esa característica del embarazo como un todo y la fase de quiescencia se acorta, o mejor dicho de otra manera, aparece antes de tiempo la fase de preparación, aparece antes de tiempo las contracciones uterinas y aparece antes de tiempo el proceso de maduración cervical. Y sabemos el rol, cómo se mantiene el embarazo, que es un equilibrio entre factores que favorecen el mantenimiento del embarazo, básicamente la progesterona, y factores que son uterotónicos o que favorecen la contractilidad uterina, como son las prostaglandinas, como son la sobredistensión, como es la oxitocina, como son los estrógenos, y el mismo feto en proceso de crecimiento y la
la famosa teoría de comunicación entre órganos, de que el mismo producto es que manda una señal para decir, ya yo estoy maduro, ya yo puedo nacer. Y cuando hay un desbalance entre los factores que mantienen el embarazo, sobre todo la disminución no clásica de progesterona, es importante ver que no es que los niveles de progesterona bajan, sino cómo afecta la progesterona a los receptores de ella misma como progesterona para sentirse como funcionalmente puede estar disminuida, y la presencia de factores que favorecen la actividad uterina. El binomio ideal del embarazo y de la mujer es los estrógenos y progesterona. La progesterona es la principal progestágeno y todos sabemos en nuestro momento actual que es la hormona fundamental para ayudar a mantener el embarazo. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? No voy a entrar mucho en detalle por el tiempo, pero Alpa Chapot, un médico húngaro, que en el año 73 hizo un trabajo que dijo que con la tesis de que la progesterona es indispensable para mantener el embarazo y que la retirada o caída de ella provoca la pérdida del embarazo, hizo un famoso estudio en la cual hubo 3 grupos, un embarazo menor de 5 semanas, un grupo control que le hizo solamente ligadura de trompa, a un grupo se le hizo ligadura de trompa y se le quitó el cuerpo lúteo, y a un grupo se le dio ligadura de trompa, se le quitó el cuerpo lúteo y se puso progesterona. ¿Qué ocurrió con esto? Que la paciente que se quitó el cuerpo lúteo y no se le puso progesterona, se perdió el embarazo. Y la paciente en la cual se le hizo ligadura de trompa, se le quitó el cuerpo lúteo, pero se le dio progesterona, logró mantener el embarazo. Y eso es lo que ocurre en esta gráfica, donde la paciente se le quitó el cuerpo lúteo, se le puso progesterona y volvió a tener nivel adecuado de progesterona, como dice César, por encima de 15 en el primer trimestre, y ese embarazo se mantuvo. Cuando se le retiró el cuerpo lúteo y no se puso progesterona, pues la paciente indefectiblemente tuvieron aborto. De ahí la tesis y lo que se mantiene actualmente, que la progesterona es la hormona fundamental para mantener el embarazo. ¿Cómo actúa farmacológicamente la progesterona para ayudar a mantener el embarazo? Bueno, hay un sinnúmero de teorías. Empezamos que la progesterona, como un buen esteroide, tiene efecto antiinflamatorio. Y el inicio del trabajo de parto es un proceso inflamatorio que se da por la invasión de macrófagos a nivel cervical que favorecen la maduración cervical. Vamos a ver un poquito más adelante algo de eso. El aumento del calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico a nivel de los miocitos, de las células musculares, es la principal fuente para presentar calcio a nivel intracelular para participar en la contractilidad uterina. Cuando se mantiene el calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, hay menos calcio disponible para la contracción y hay relación de la musculatura lisa del útero. Aumento o disminución de la síntesis de los receptores de oxitocina. Si no hay oxitocina, pues hay menos contractilidad uterina. Aumento de la síntesis de los receptores, de los beta de receptores, que favorecen la relación miometrial, y disminución de los receptores de los estrógenos, que estimulan las fibras musculares y que pudieran producir contracciones. Y obviamente, una disminución del calcio libre, que la progesterona evita el calcio a nivel de las fibras musculares, disminuyendo el calcio disponible de los retículos sarcoplásmicos y disminuyendo la entrada del calcio desde el espacio extracelular al espacio intracelular, donde va a ser disponible por la activación de actina y miocina a nivel de la contracción muscular. Es aquí cómo ocurre, qué efecto hace la progesterona. No es mucho detalle, pero vemos el proceso de maduración, como uno de los efectos bien conocidos de la progesterona es que impide la maduración cervical a nivel del cervix. Y sabemos que el principal componente de la arquitectura del cervix son las fibras de colágeno, y que inicialmente por hidratación, por aumento del condroitin sulfato, un polisacárido hidrofílico que hidrata esas fibras musculares, y inicialmente estas fibras de colágeno, básicamente colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 4, trabajan en forma de hélice, compactada y bien unida, igual que las microfibrillas que dentro de ellas encuentran las fibras de colágeno, se van alineando, pierden esa estructura en hélice de compactación, se hidratan, y también ocurre el proceso inflamatorio por invasión de macrófagos que liberan enzimas que son
colagenasas que degradan y fragmentan la colágena. Esto la hidrata y empieza a madurar el cuello y a favorecer el cuello, que cuando más adelante llegue el trabajo de parto, este cuello pueda ceder y dilatarse y permitir el parto. Cuando eso ocurre antes de tiempo, por deficiencia, ya sea absoluta o relativa de las concentraciones de progesterona o por modificaciones de los receptores de progesterona, esto, cuando los niveles de progesterona caen, pues puede disminuir favorecer la maduración cervical. ¿Cómo actúa desde el punto de vista intrínseca la progesterona? Pues muchas teorías. Bueno, primero, disminuyen los receptores de oxitocina, disminuyen la síntesis de prostaglandina, todo eso es el efecto de la progesterona. Hay cambio en la expresión de los receptores de progesterona A y B, que de acuerdo a cuál favorezca, aún encontrándose la misma concentración de progesterona, el efecto puede ser de estímulo de síntesis de acción de progesterona o bloqueo de la acción de la progesterona. Esto a nivel de la unión de membrana. Esto provoca que la progesterona pueda sintetizar algunas sustancias que favorecen el mantenimiento del embarazo y su inhibición, que favorecer la expresión de actividad uterina. Y así vemos cómo la diferente función de la progesterona promoviendo la relajación de la musculatura lisa y evitando la maduración cervical. Los dos mecanismos fundamentales que tienen que cambiar para que inicie el trabajo de parto, ya sea de forma fisiológica o ya sea de forma patológica cuando ocurre antes de tiempo. Vamos a hablar de algo fundamental de lo que es la historia del cuello corto. Y fue el doctor Jay Ian en el 96 que describió, que hizo el corte. ¿Por qué considerar un cuello corto menor a 25 milímetros? Porque el cuello corto menor a 25 milímetros, se ve que cuando el cuello corto es menor de 25 milímetros y no hacemos nada, por sí sola esa paciente tiene más de un 20% de probabilidad de tener un parto antes de las 37 semanas. A diferencia, cuando el cuello mide más de 30 milímetros, que la posibilidad de tener parto pretérmino en esa paciente, indistintamente la causa, es menor a un 5%. De ahí viene el corte, y no antojadizamente, de por qué el corte de cuello corto menor a 25 milímetros. Esto hace, como vemos aquí en esta gráfica, que mientras mayor es la longitud cervical, menor es la probabilidad del parto pretérmino. Y la escala de aumento significativo del parto pretérmino ocurre cuando el diámetro cervical, medido aproximadamente a las 20 semanas, es menor a 25 milímetros, y a medida que el cuello se va cortando, cómo va aumentando la probabilidad de parto pretérmino. De ahí viene el porqué el corte de 25 milímetros. Lo mismo pasa, esto traspolado, que antes se decía que no se traspolaba a embarazo gemelar. Ahí se ve también cómo la longitud cervical, cuando mide entre 21 a 25 milímetros, esa paciente con embarazo gemelar tiene un 14% de probabilidad de tener un parto pretérmino. O sea que la medición cervical también en embarazos gemelares es factible colocarla en 25 milímetros o 2.5 centímetros. La misma característica, la misma imagen, cómo el cuello se va cortando, cómo aumenta la probabilidad de parto pretérmino. Aquí vemos la dimensión, algo que está más reciente, lo que se llama el up to date, que es agregar que no solamente en embarazos únicos, medido por sonografía, longitud cervical menor a 25 milímetros, cuello corto, se ha agregado que en pacientes que no tienen antecedentes ni que tienen factor de riesgo para parto pretérmino, considera que el cuello corto es menor de 20 milímetros. Es una opción que se está tomando muy en cuenta actualmente, que embarazo gemelar con cuello menor de 25 milímetros, embarazos únicos con cuello menor de 25 milímetros, pero embarazos únicos sin antecedente de parto pretérmino y sin factores de riesgo de lo conocido de parto pretérmino, se considera cuello corto menor de 20 milímetros. Vamos a hablar un poquito de la correlación de caproato y de progesterona natural micronizada, y adelanto que no es lo mismo realmente hablar de progesterona natural micronizada o progesterona natural que hablar de caproato de 17 hidroxiprogesterona. El caproato, como vamos a ver más adelante, es una
progesterona sintética que se esteriliza y se convierte en progesterona sintética. Esta es la parte, esta es la progesterona natural. Se hace una esterificación, que es lo que se le agrega el caproato. ¿Para qué? Para aumentar su potencia, también aumentar su vida media, por eso se puede poner más alejada, pero también aumentan los factores adversos o los efectos adversos de la progesterona, y que su efecto no es netamente natural, es una hormona sintética que tiene efecto de progestágeno, es un progestágeno, no es una progesterona natural. Y aquí vemos alguna característica de la progesterona natural y la progesterona y el caproato. Primero, que la progesterona natural es obviamente de origen natural y el caproato es de origen sintético. Actividad a nivel miometral, vimos cómo la progesterona, por su efecto, como inhibiendo la prostaglandina, por su efecto inhibiendo la oxitocina, por su efecto inhibiendo los mismos receptores de progesterona, disminuye la actividad miometrial. La caproato no hay efecto a nivel miometrial, o en algunos dicen que pueden incrementarla. Y a nivel cervical, tiene un efecto previniendo la modulación cervical, eso es la progesterona natural, mientras que la caproato no se conoce su efecto a nivel cervical. Y es por eso que cuando hablamos en cuello corto, la posibilidad de mencionar caproato es actualmente nula. El primero que habló de caproato para la prevención del parto pretérmino fue Papiernik. Esto lo hizo en el 1970, un pequeño trabajo de pocas pacientes, alrededor un poquito menos, 99 pacientes, y vio que hubo una reducción significativa en el parto pretérmino, pero esto no pasó a mayores. Mucho tiempo se quedó sin gran popularidad el caproato como utilidad en parto pretérmino, pero sí fue el primero que hizo un pequeño trabajo de Emil Papiernik de la progesterona, el caproato en este caso, para la prevención de parto pretérmino. Después de Papiernik, en el 2003, el primero que hizo un trabajo un poquito más científico fue el famoso trabajo de Mays, que en el año 2013 hizo un trabajo importante donde dieron resultados significativos para la prevención del parto pretérmino. Mays señalaba que el uso del caproato, en este caso 250 miligramos intramuscular semanal, después de la semana 16, pues tenía una reducción significativa de la prevención del parto pretérmino. De ahí empieza un desarrollo que no se detiene hasta actualmente del uso de diferentes progestágenos, en este caso caproato y progesterona natural micronizada para la prevención del parto pretérmino. ¿Qué pasó con ese mismo año? Pues viene Eduardo Díaz Fonseca, dice, bueno, si el caproato puede utilizarse en parto pretérmino, vamos a ver qué pasa con la progesterona natural micronizada, y Eduardo Díaz Fonseca hizo un trabajo, tampoco muy grande, 100 y pico de pacientes, donde vio que los resultados que la progesterona natural micronizada servía para reducir significativamente la actividad uterina y servía para prolongar y disminuir el parto pretérmino significativamente. Fue un trabajo bien realizado, placebo controlado, doble ciego y con resultados significativos de la prevención del parto pretérmino. Y ahí empieza un desarrollo significativo del uso de la progesterona. Se hicieron varios estudios, hasta el estudio fundamental que se realizó para desarrollar la progesterona natural micronizada, lo hizo un estudio multicéntrico, aleatorizado, se hicieron en 40 partes diferentes de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, en 44 centros específicamente, y el famoso Pregnant Trial que dirigió Roberto Romero, y fue el que le dio el boom definitivo a la progesterona natural micronizada para el uso y prevención, no solamente la prevención del parto pretérmino, sino para mejorar las complicaciones neonatales del nacimiento pretérmino. Como este fue el estudio más importante de uso de progesterona en parto pretérmino que se hizo, que se había hecho hasta este momento, en ese momento 2011, vamos a explicar un poquito. Se utilizó embarazo único, historia
de parto pretérmino, o sea, con antecedente de parto pretérmino, con embarazo se le hizo una cervicometría entre la 19 y la 24 semanas y se consideró, para considerarla de riesgo en ese momento, que la longitud cervical medida entre las 19 y 23 semanas sea entre 10 y 20 milímetros. Y se tomó ese corte, no es porque no se pueda dar progesterona natural micronizada a menos de 10 milímetros, sino porque menos de 10 milímetros interfieren otras condiciones, como es la infección, probablemente intraamniótica, que alteren los resultados del estudio. Y se tomó como referencia entre 10 y 20 milímetros para tener este estudio. ¿Cuál fue el resultado de esta paciente? En este caso, el grupo de Roberto Romero y su grupo utilizaron 90 miligramos de progesterona en gel. ¿Cuáles fueron sus resultados? Disminución de parto pretérmino menos de 33 semanas en un 45%. Disminución de parto pretérmino menos de 28 semanas en un 50%. Disminución de parto pretérmino menos de 35 semanas en un 38%. No hubo diferencia significativa en disminución del parto pretérmino antes de las 37 semanas. Lo que quiere decir con este estudio es que el uso de progesterona natural micronizada no previene el parto pretérmino tardío, o sea, aquel que ocurre entre las 35, 36 semanas, llegando a las 37, sino el parto pretérmino temprano, que es el que tiene más repercusiones desde el punto de vista de repercusiones neonatales. Por eso hay que interpretar adecuadamente los resultados. Pero no solamente se vio en este estudio que había una reducción del parto pretérmino en comparado con el grupo control, sino que hubo una disminución del síndrome de distrés respiratorio como complicación más importante para la sobrevida de ese paciente en el recién nacido de un 61%. Encontramos síndrome de distrés respiratorio en el placebo cerca de un 8% y en lo que se utilizó progesterona natural micronizada, en esa ocasión solamente un 3%, una reducción del 61%. El grupo de Roberto Romero entonces hizo una correlación. ¿Es importante o no utilizar progesterona natural micronizada para la prevención del parto pretérmino? Si tomamos como referencia las principales intervenciones que se hacen en obstetricia, vemos lo que ocurre. Para prevenir una eclampsia, dando sulfato de magnesio, tenemos que tratar 100 pacientes con preeclampsia con datos de severidad. Si utilizamos aspirina para prevenir una preeclampsia en pacientes que tienen riesgo de preeclampsia, tenemos que tratar 72 pacientes para prevenir una preeclampsia con aspirina. Si tenemos que evitar parálisis cerebral con sulfato de magnesio, tenemos que tratar 52 pacientes para prevenir una parálisis cerebral. El esteroide, que es la intervención más importante que se hace desde el punto de vista obstétrico para disminuir una síndrome de distrés respiratorio, tenemos que tratar 11 pacientes y para disminuir una muerte fetal tenemos que tratar 22 pacientes. ¿Qué pasa con la progesterona natural micronizada? Para prevenir un parto pretérmino, tenemos que tratar parto pretérmino y síndrome de distrés respiratorio. Tenemos que tratar 14 pacientes para prevenir un parto pretérmino y tenemos que tratar 22 pacientes para tratar un síndrome de distrés respiratorio. O sea, que es la intervención que más se asemeja o que más se acerca al uso de esteroides como inductor de madurez pulmonar fetal para prevenir complicaciones neonatales. Esa es la importancia que se trató, que se obtuvo con este. Bueno, a ver. Tenemos, no sé si se ve a ustedes bien, a mí se me frizó un poquito esta imagen, pero esta es una imagen del uso de pesario. A mí se me está viendo un poquito borrosa, no sé si a ustedes se está viendo borrosa, pero esto solamente para informarles que el grupo de Barcelona, un grupo, la doctora María Goya en Barcelona en el 2012, hizo un trabajo muy importante para ellos, en la cual tuvieron una buena efectividad en pacientes sin antecedentes de parto pretérmino que tienen el cuello corto. Le pusieron un pesario a esta paciente y tuvieron una disminución de el parto pretérmino que redondea un 84%. Lo único que esos estudios no se han podido reproducir en otros grupos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Filadelfia, el grupo de Jack Lumin trató de ver si eso era hacer un trabajo con pesario y los resultados no fueron los mismos.
Ahí está. Aquí está la reducción de un 84% de la disminución del parto pretérmino. Aquí vemos cómo encontramos con un efecto significativo del uso del pesario. Como les dije, no se pudo reproducir en diferentes países. Hay un estudio por Italia que dio resultados similares, pero en Estados Unidos no se pudo reproducir. Y básicamente se ha dado que se ha utilizado aparentemente con éxito solamente en España, sobre todo el grupo de Barcelona. ¿Qué dice en el 2013 Roberto Romero? Que hay que tener cuidado con el uso de utilizarla como sinónimo, progesterona natural micronizada y 17 alfa hidroxi o caproato de hidroxiprogesterona. Son diferentes. El caproato de hidroxiprogesterona no es lo mismo que progesterona. No se puede usar como sinónimo. El caproato se utiliza en parto pretérmino o con antecedente parto pretérmino, con cierta efectividad, y la progesterona natural micronizada se utiliza sobre todo en cuello, sobre todo en pacientes con cuello corto, alrededor de las 20 semanas. Pero se propone, como a veces se menciona 17 progesterona al caproato, que es mejor llamarle 17 caproato de hidroxiprogesterona y ponerle que es caproato, que no es progesterona natural, para que no se crean que a nivel de la población general, que es lo mismo, porque son sustancias diferentes, aunque tienen usos diferentes y similitud de nombre. Se hizo en Cochrane en el 2017 una gran recopilación, se hizo un metaanálisis viendo hasta ese momento qué estaba pasando con la progesterona. ¿Y qué concluyeron en el 2013? Bueno, el uso de progesterona natural micronizada en pacientes con historia de parto pretérmino disminuyó una disminución significativa de la mortalidad perinatal antes de las 34 semanas. El uso de progesterona en mujeres con cuello corto hubo una disminución importante del parto pretérmino entre las 34 y 28 semanas. Y su uso no solamente hace prevención del parto pretérmino, sino también que mejora la sobrevida y la condición del peso de los bebés. Esto fue el primero. También Cochrane hizo una revisión en el año 80, decía, tenía algunas controversias en cuanto si el caproato podía o no utilizarse en embarazo gemelar, tanto en el año 1980 como en el 2017, que se han concluido. En general, casos de mujeres con embarazos múltiples, la administración de progesterona intramuscular y vaginal no parece estar asociado a una reducción de riesgo del parto pretérmino o mejorar los resultados perinatales. Eso fue lo que dijo Cochrane en el 2017. Eso conllevó a que otra vez el grupo de Roberto Romero en el año 2017 hizo un metaanálisis. Y algo importante que se está incluyendo actualmente en la nueva revisión de los metaanálisis, que es agregar no solamente los resultados de los responsables del estudio, sino lo que se llama data individualizada del paciente, o sea, la historia clínica de cada paciente y los resultados de esos pacientes. ¿Qué concluyó ese estudio, ese metaanálisis, con personas como Roberto Romero, Conde Agudelo, Dalfonseca y su grupo? Que la progesterona natural micronizada, eso es 2007, en ese metaanálisis, dado en pacientes con embarazos múltiples, con cuello corto, disminuye tanto el embarazo pretérmino antes de las 30 semanas como el embarazo pretérmino antes de las 35 semanas, mejorando la morbimortalidad perinatal. O sea, que la progesterona natural micronizada utilizada en embarazo gemelar, pero en embarazo gemelar con cuello corto, diciendo cuello corto, que alrededor de las 20 semanas, que midan menos de 25 milímetros, la progesterona natural micronizada puede ser efectiva para la prevención del parto pretérmino en esa característica en embarazo gemelar. ¿Qué pasó en el 2013 con el caproato? Bueno, este estudio que hizo Victoria Senat y sus colaboradores en el año 2013 concluyó que
que en embarazo gemelar el caproato no solo que no disminuyó el nacimiento pretérmino, sino que en su grupo fue mayor que el grupo control. El parto pretérmino fue aumentado. Esas fueron las conclusiones de Victor Sanet en el año 2013. ¿Qué sigue pasando después? Bueno, ya prácticamente se encuentra con estudios bien realizados de la progesterona natural micronizada del caproato. Pero ¿qué pasa? Desde 2011 en adelante, con el desarrollo del estudio de 2011 de Roberto Romero, multicéntrico, y que dio resultados tan concluyentes, todo iba viento en popa. Hasta el 2006, que el grupo de Elizabeth Barton en Inglaterra hace el famoso estudio Optimum Studio, en la cual ella en ese momento hizo un estudio, el más grande hasta ese momento hecho, con 1.228 pacientes. El de Roberto Romero tenía 650 pacientes. Y ella dice que la progesterona natural micronizada no fue asociada a una reducción del parto. No solamente no fue asociada a una reducción de parto pretérmino, sino que no mejoraba la condición de resultados perinatales. O sea que, en otras palabras, según Elizabeth Barton, la progesterona estaba siendo cuestionada. ¿Qué pasó? Que en ese mismo año, en septiembre del 2006, el grupo de Roberto Romero, incluyendo Nicolaides, Caipros Nicolaides, Roberto Romero, igual Conde Agudela, y también de Alfonseca, Eduardo de Alfonseca y otros, hicieron un metaanálisis donde incluyeron el estudio Optimum de Elizabeth Norton. ¿Y qué concluyeron? Que los resultados fueron significativos, que aún con la data de Elizabeth Norton, la progesterona seguía siendo efectivo para prevención de parto pretérmino en pacientes con cuello corto, y que se seguía recomendando hacer la tamizaje universal de cervicometría entre las 18 y 24 semanas. ¿Qué pasó en el 2017? Entonces, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos dice, bueno, hasta este momento seguimos recomendando el uso de caproato, 250 miligramos intramuscular a partir de las 16 semanas y hasta las 36 semanas en pacientes con antecedentes de parto pretérmino, y seguimos utilizando progesterona natural micronizada para la prevención del parto pretérmino. ¿Qué pasó en el 2018? Bueno, se hizo un metaanálisis aún más grande que se hizo en el 2016, y se hizo con la nueva modalidad que se utiliza para que los resultados sean más específicos. Se hizo un metaanálisis con data individualizada de los pacientes. El mismo grupo de Roberto Romero hicieron un metaanálisis donde también dieron como resultado que la paciente que alrededor de las 20 semanas tengan cuello menor de 25 milímetros, la progesterona natural micronizada reduce el parto pretérmino importantemente, y reduce y mejora la calidad de vida y la sobrevida de los recién nacidos. ¿Qué pasa aquí con el cerclaje y la progesterona? Bueno, el grupo de Eduardo de Alfonseca y Conde Agudelo compararon lo que es el cerclaje en pacientes con cuello corto y con historia de parto muy pretérmino o parto pretérmino inmaduro, parto pretérmino por debajo de 27 semanas, colocar cerclaje y utilizar progesterona, y vieron que los resultados no hubo diferencia significativa entre el uso de cerclaje y el uso de progesterona. No hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de sobrevida del bebé y de parto pretérmino. La elección del tratamiento depende de la experiencia de los médicos y ponerse de acuerdo con qué prefiere la paciente, utilizando cerclaje y progesterona en cuello corto. Traigo esto por este estudio que se hizo en el 2018 comparando los resultados de cerclaje con progesterona natural micronizada. Viene un famoso estudio, así como la progesterona natural micronizada tuvo su Optimum, el estudio de Mace tiene su Prolong.
Prolong es un estudio que acaba de concluir en el 2020, donde ellos hicieron un estudio en embarazo gemelar y el uso del caproato. ¿Qué concluyó este estudio? Que en este estudio el caproato no disminuyó la recurrencia de parto pretérmino, pero tampoco aumentó la incidencia de muertes fetales tempranas, pero el resultado último que queríamos de reducción de parto pretérmino, el estudio Prolong dijo que no encontraba diferencia significativa entre los tratados con caproato y los tratados y el grupo control. Partiendo de este estudio, ¿qué respondió la Food and Drug Administration de Estados Unidos? En el 2020, vemos aquí, el 10 de mayo de 2020, la FDA recomienda retirar el uso de 17 caproato de hidroxiprogesterona del mercado para utilizarla como prevención del parto pretérmino. Aún así, ¿qué dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal? Estoy oyendo a alguien hablando ahí, el micrófono. ¿Qué dice la Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal? Que aún con esos resultados del Prolong, nada ha mejorado el uso para prevenir parto pretérmino en pacientes con parto pretérmino previo y cuello largo, que se siga utilizando el caproato, dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, aún con los resultados del caproato. ¿Qué dice el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia? Coincide, eso fue en octubre de 2020, coincide con la Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal, que hasta ahora, aún los resultados del estudio Prolong, se siga utilizando el caproato en pacientes con antecedentes de parto pretérmino y cuello largo. ¿Tiene antecedentes de parto pretérmino y cuello corto? No, pero en pacientes con antecedentes de parto pretérmino y cuello largo, seguir utilizando el caproato. Aún el estudio, hasta que no se hagan otro estudio que confirmen lo encontrado en el estudio de Prolong. ¿Qué pasa con las sociedades igual? La Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Canadá y de Estados Unidos coinciden. Seguimos utilizando el caproato en antecedentes de parto pretérmino con cuello largo y seguimos utilizando progesterona natural micronizada en pacientes con o sin antecedentes de parto pretérmino, pero con el cuello corto. Esto es lo que encontramos. ¿Qué recomendamos? Finalmente, la recomendación que se hizo en el 2018 en cuanto a parto pretérmino, seguir haciendo la medición cervical como preventivo, identificación, más que cualquier otra cosa para identificar cuáles pacientes van a tener parto pretérmino y tomar la medida adecuada para seguir tratándola. El screening para infecciones de vaginosis bacteriana para la prevención de parto pretérmino y ruptura prematura de membrana. El uso de sulfato de magnesio como neuroprotección en niños que van a nacer antes de las 32 semanas. El uso de antibióticos en pacientes con ruptura prematura de membrana. El uso de progesterona natural micronizada con cuello corto. El uso de esteroides como inductor de madurez pulmonar. El uso de seclaje en pacientes con múltiples pérdidas, sobre todo con antecedentes de aborto de segundo trimestre o parto muy pretérmino, o sea, alrededor antes de las 30 semanas. Y no se aconseja el uso combinado de seclaje con progesterona natural micronizada. Esas son las conclusiones últimas. ¿Qué dicen ahora, viendo esto sube y baja? Actualmente, ¿cuáles son las recomendaciones del uso de progesterona? Y aquí le presento un pequeño algoritmo fácil de entender. Dividimos el embarazo pretérmino en sin historia de parto pretérmino, con historia de parto pretérmino y embarazo gemelar. ¿Qué pasa? Que no, la paciente que no tienen historia de parto pretérmino, hacemos cervicometría universal entre las 18 y 24 semanas. Damos progesterona natural micronizada a la paciente que tienen una longitud cervical menor de 25 milímetros, pero que tienen factor de riesgo para el parto pretérmino. Y damos progesterona natural micronizada a la paciente que tienen una cervicometría de 20 milímetros, a la paciente que tienen cuello de menos de 20 milímetros, 20 o menos, pero sin factor de riesgo. Si tiene factor de riesgo, consideramos el cuello corto 25. Si no tiene factor de riesgo, consideramos el cuello corto en 20. Y damos progesterona natural micronizada, 200 miligramos al día, a partir de las 20 semanas y hasta las 36 semanas. ¿Qué pasa vamos a brincar, qué pasa con la paciente que tienen antecedentes de parto pretérmino? Seguimos utilizando caproato a partir de
las 16 semanas. Si el cuello es corto, entre las 16, entre las 18 a 22 semanas, podemos utilizar progesterona natural micronizada. Pero si el cuello no es corto, seguimos utilizando caproato. Si el cuello es mayor de 25 milímetros, caproato. Si el cuello es menor de 25 milímetros, de acuerdo a la historia del paciente, si los partos pretérminos anteriores han sido muy pretérminos, menos de 30 semanas, se considera poner ese anclaje y seguir utilizando el caproato. Si el cuello es menor de 25 milímetros y la historia de parto pretérmino es parto pretérmino tardío, utilizar caproato. ¿Qué utilizamos en la paciente gemelar? En la paciente gemelar está contraindicado tácitamente el uso de caproato. ¿Y qué utilizamos en la paciente gemelar? Lo único que ha dado utilidad es si el embarazo gemelar tiene una cervicometría menor de 25 milímetros, dar progesterona natural micronizada. O sea que la técnica a utilizar progesterona se basa fundamentalmente en cuello corto, cuello largo, cuello gemelar. Antecedente de parto pretérmino, no antecedente de parto pretérmino. Y los que tienen lo que no tienen antecedente de parto pretérmino, ¿tienen factores de riesgo o no tienen factores de riesgo? Y ahí concluimos con el famoso Flasó en Ecuador, en el simposio que trabajamos, Agustín Conde Agudelo y el doctor Gustavo Gonel. No sé por qué. Bueno, Vargas. Gracias, muy amable. Excelente conferencia. Como le había platicado, hemos tenido realmente un manjar con dos expertos en progesterona natural micronizada, que es el doctor César López y Gustavo Gonel, dos grandes amigos y dos profesores académicos a carta cabal. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos muchísimas preguntas. Obviamente, por el tiempo, vamos a definir algunas y algunas las vamos a dejar para ir contestando posteriormente. Doctor César López, una paciente que tiene un hematoma retrocurial, ¿debe usar progesterona aún sin esperar la cuantificación de la misma? Lo primero, que el hecho de tener un hematoma te habla de que hay algún problema en implantación que puede ser asociado a deficiencia de progesterona, pero lo que recomendaba ahorita era que tenía que tener la visualización por una sonografía transvaginal de cuáles son las características del cigoto, del embrión y del saco, dependiendo. Si todo está normal y el hecho y la dosificación de progesterona, entonces en ese caso yo tengo que aunar la clínica con los valores de progesterona y la sonografía que me está reportando. En base a eso yo sé cuando tengo que suplementarla. No porque tengo un hematoma, un embarazo, como el caso de la paciente en cuestión, había un hematoma, pero no había embrión. Entonces, ¿a qué yo le estoy dando tratamiento de progesterona? A la que está perdiendo un bebé, esto hay que valorarlo. Y una paciente con incompetencia ísmico-cervical, que ya ha sido medida por un buen sonografista, ¿qué usted haría, doctor López? Pregunta. ¿Usaría progesterona o haría un cerclaje? Bueno, sería el doctor López, no. Sería, primero, bueno, ya hablé de este tema, pero puedes tú. Sería no, si nosotros tenemos un diagnóstico. No, voy con Gustavo ahora. Ok. Al doctor López fue esa pregunta. César. Okay. Mira, el problema del cerclaje es la edad gestacional a la que yo tengo diagnóstico y la característica del embrión que yo estoy haciéndole un cerclaje. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es una evaluación, y el cerclaje, recuerden que se hace normalmente alrededor de las 13 semanas, 12 semanas, después de ahí, porque ya yo tengo que ver cómo está la embriopatía del bebé, la embriología del bebé, si está adecuadamente formado o no. Es un criterio muy importante, muy viejo, porque mucha gente llama, porque tiene el éxito de un antecedente de pérdida de embarazo, le hago cerclaje. Ahora, ¿cuánto te mide el cuello? ¿Qué tan dilatado está? Entonces hay que tener el diagnóstico. Y tú dices, tiene incompetencia cervical. ¿A qué edad gestacional se están perdiendo las pérdidas anteriores? Y ahí, a partir de ahí, yo decido en qué momento voy a hacer el cerclaje. Y el cerclaje le pongo progesterona, claro. Gracias, César. Al doctor Gustavo Gonel.
Una paciente que tiene cuello corto, doctor Gonel, con 22, 25 semanas, realmente, ¿cómo yo me entero del diagnóstico cuando la mayoría de mis sonografistas no me reportan eso? Sí, no, tú tienes que pedírselo selectivamente y tú tienes como obstetra tener identificado quién te puede hacer una cervicometría con ultrasonido transvaginal alrededor de entre, como dije yo, entre las 18 y 24 semanas, idealmente alrededor de las 20 semanas. Como yo te digo, si el cuello medido es muy fácil, el que maneja mínimamente la sonografista y cualquier sonografista entrenado se puede medir efectivamente la longitud cervical. Y si tiene menos de 25 milímetros, pues consideramos que a las 20 semanas debe tener alrededor de 35, o sea, 35, 40 milímetros. Si tiene menos de 25 milímetros, tiene un cuello corto y ahí tú procedes a utilizar. La dosis a utilizar frecuentemente. Fíjense que Roberto Romero, en su trabajo del 2011, clásico, utilizó 90 miligramos de progesterona en gel y él lo utilizaba en la mañana. Recomendamos actualmente, después en algunos utilizaron 100 miligramos de progesterona natural micronizada vía vaginal. Actualmente la dosis estándar más recomendada es 200 miligramos de progesterona vía vaginal. Dosis única. Nosotros la recomendamos en la noche, porque a diferencia del gel, que fácilmente se absorbe en las paredes, si tú te la pones en la mañana y sales a trabajar, a caminar, muchas se pierden. Entonces la usamos en la noche antes de acostarse para que sea mejor, más efectiva. Pero regularmente una dosis de 200 miligramos frecuentemente en la noche, antes de acostarse, cuando utilizamos progesterona natural micronizada en perlas, que es la que más utilizamos nosotros en el mercado. Doctor Gustavo, esta pregunta la está haciendo un ginecólogo desde Managua, Nicaragua, que está conectado con nosotros, con la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, y dice al doctor Gonel, ¿usaríamos progesterona natural micronizada para evitar un parto pretérmino, ya con presiones activas, y hasta qué tiempo la usaríamos? No, fíjate que la progesterona se utiliza como prevención de el inicio del parto pretérmino en pacientes asintomáticas que tienen riesgo de parto pretérmino. Ya el tratamiento en los pacientes con parto pretérmino establecido, o sea, con dilataciones, aunque tenga mínima dilatación cervical, pero que tiene contracciones una o más cada 10 minutos por espacio de una hora, por lo menos 6 contracciones en una hora, ya está en parto pretérmino y ahí es otra terapéutica. La progesterona natural micronizada está indicada como prevención del parto pretérmino. Su utilidad, aunque hay algunos estudios que han tratado de utilizar progesterona junto con un útero inhibidor, como combinando progesterona natural micronizada con nifedipina y hacer ese esquema, pues eso está en estudio, no ha tenido tanta auge, pero actualmente lo que está establecido es que la progesterona natural micronizada se utilice como para prevención de parto pretérmino en la paciente que tienen riesgo, medido con cuello corto alrededor de las 20 semanas. El doctor López, una pregunta del doctor Francisco Tevenín. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿El valor de progesterona que es cambiante y administrar o mejor utilizar criterios clínicos en esa paciente? Yo sumo los dos factores. La clínica no se puede desprender nunca de un nivel de progesterona, porque yo puedo tener una paciente con un nivel por encima de los 15 y me esté presentando manifestaciones de amenaza de aborto con un bebé incluido adecuadamente formado y yo voy a usar la progesterona. Lo que tengo que tener el juicio clínico para saber a cuál le doy, con qué dosis comienzo y cómo sí hago incremento o no. Pero la clínica no puedo apartarlo de un valor clínico, de un valor, de un nivel de progesterona. Es correcto. Doctor Gonel, una paciente con placenta previa oclusiva total y con cuello corto, ¿usaríamos progesterona natural micronizada vía vaginal? ¿Cuál es su opinión? Sí, se puede utilizar porque no es no es tajón que va, es vía vaginal. Se puede utilizar sin problema. Pues los casos es si ya tiene o no dilatación o si está activa, pero incluso para tú mantener la quiesencia uterina y evitar que sangre, tú puedes utilizar en placenta previa progesterona natural micronizada vía vaginal. Ok. Una pregunta al doctor López, de la pasada presidenta de nuestra sociedad bélica, Beato de Gamundi.
Dice, en el caso que presentó el doctor López, que se le administró progesterona y esa paciente abortó y en su caso tenía una anomalía cromosómica, ¿qué opina de ese manejo, doctor López? Mira, en lo particular yo no estuve nunca de acuerdo con el manejo, le tocó manejarlo a un colega, pero bueno, él tiene su esquema y eso es lo malo que hay que hacer escuela en el país para que todos hablemos el mismo idioma. Él decía que él le pone a todo el mundo progesterona, eso tampoco es lo correcto, pero en este paciente, vuelvo, insisto, nunca hubo un desarrollo de un embrión como tal. Entonces, uno de los criterios que se recomienda es esperar el desarrollo embrionario y ver la característica de ese embrión antes de empezar a retener e ir en contra de la naturaleza. Recuerden que en la mayoría de los casos, el 50-60% en las mejores casuísticas van a ser pérdidas por una anomalía cromosómica, como fue el caso en cuestión. Entonces, hasta que yo no vea el embrión y estructuralmente vea la característica del saco, porque otra cosa importante es el tamaño del saco gestacional y la forma del saco. Un saco gestacional irregular se asocia en un 100% con pérdida de embarazo. Entonces, con sacos irregulares o sacos pequeños es cuesta arriba empezar, y más aún, si tú no tienes un embrión visible, es más cuesta arriba, a menos que no sea, repito, una paciente de un programa de fertilización asistida o una paciente con historia de aborto recurrente. Esos son casos muy particulares y no podemos verlo como un caso más. Doctor Gonel, ya una última pregunta por razones de tiempo. Esta es una doble pregunta de un médico ginecólogo de la República Dominicana y de un médico ginecólogo de Bogotá, Colombia, que también está conectado con nosotros. Doctor Gonel, teniendo la primera titulación de progesterona en el primer trimestre normal y encontramos un cuello corto en segundo y tercer trimestre, ¿usted sigue haciendo la titulación de progesterona y por qué? No. La titulación de progesterona es importante en el primer trimestre para determinar a qué paciente tratar y no tratar. Ya después que pasó ese trimestre, donde ya la progesterona no depende del cuerpo lúteo, sino de la placenta, ver qué va a pasar con ese bebé. O sea, el nivel de progesterona es importante para medirse en el primer trimestre, para tomar la decisión a qué paciente tratar o no tratar en amenaza de aborto. Ya la condición clínica de determinar a qué paciente utilizar o no progesterona para prevención de parto pretérmino, básicamente la historia clínica y la cervicometría a la semana 20. Yo se lo dije al tiempo de la noche de hoy, que tener dos expertos hablando de un tema tan apasionante como son Gustavo Gonel y César López, en la sesión de pregunta y respuesta, lastimosamente estamos de manera virtual, pero ya ustedes vieron que se pelean por contestar, quiere decir que ambos son expertos en la materia y ambos están súper preparados para seguir apoyando nuestra sociedad, para seguir apoyando lo que es la educación médica continuada. Gracias, doctor César López. La verdad que ha sido un verdadero placer compartir contigo este podio. Gustavo Gonel, un abrazo a distancia hasta la ciudad de Santiago de los Caballeros. Siempre un honor compartir contigo. Amigos de los Gonel desde hace 25 años, de ti no hace tanto porque era un niño, pero de verdad que muchísimas gracias. Gracias a Pharmatech por la oportunidad extraordinaria de hablar nosotros de progesterona natural micronizada, y hemos visto hoy en la noche mucha luz al final del túnel en el manejo de la progesterona natural micronizada. ¿Cuándo usarla? ¿Qué hacer? ¿Qué criterios para nosotros usarla? ¿Y cuándo y cómo evitar un embarazo prematuro, un amenaza de parto prematuro, perdón, y cómo evitar una pérdida de un embarazo en nuestras pacientes? El 25º Congreso de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, Mujer Nueva Vida. Primera vez que vamos a tener eventos importantes con coaching de la familia, con orientadores de la unión familiar, del manejo de una chica embarazada de tiempo. Eso lo vamos a ver en nuestro congreso. Y obviamente eventos similares a esto, hablando de progesterona natural micronizada. Y todos juntos tenemos una cita al 25 de julio del 2021. Gracias a Dios que llegó la vacuna. Debemos vacunarnos. Vacúnate tú también. Ya yo lo hice la semana pasada. Y nosotros, como Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, le damos las gracias de corazón, un abrazo fraterno
al señor Hugo Thomas, a Pharmatex. De verdad que sin ustedes esto no fuese posible. Siempre aliado de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, siempre es un aliado estratégico nuestro y siempre preocupado por la educación médica continuada. Gracias a todos ustedes. Gustavo, César, de más decirle que vamos a volver a utilizar como sociedad, como evento científico, y los esperamos a todos. 22 al 25 de julio, Punta Cana Convention Center, nuestra cita. Mujer, nueva vida, por una familia unida, por un embarazo saludable y por una nueva vida en nuestras pacientes. La pandemia no va a vencernos. La pandemia del COVID-19 la vamos a vencer todos unidos, como ginecólogo, pero sobre todo como dominicano, como República Dominicana, debemos vacunarnos y debemos vencer la pandemia. Gracias, buenas noches, Pharmatex, siempre te lo voy a decir de corazón, gracias. Cada vez que tomamos el teléfono, contamos con ustedes. Muy buenas noches y será hasta otro momento, hasta otra conferencia virtual que tenemos lastimosamente por la pandemia, pero vamos a continuar con una educación médica siempre en el favor del ginecólogo de la República Dominicana. Buenas noches y gracias por sus atenciones.